Buenas tardes, compañeros y compañeras. Celebramos, reivindicamos otro 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, Día Internacional de ese concepto a veces tan incómodo que sigue llamándose clase trabajadora. Y esa visión de la clase trabajadora en el mundo tiene que movernos al primer mensaje que quiero lanzar hoy. Hoy, ahora, hay millones de personas trabajadoras en el mundo que no cuentan con ningún tipo de libertad sindical, que es explotada en términos muy parecidos a la esclavitud de toda la vida. Hoy cientos, miles de sindicalistas en el mundo son perseguidas y perseguidos por defender y por organizar a su gente en los centros de trabajo. Hoy las maquilas que producen a precios de miseria porque pagan salarios de miseria están forrando a multinacionales, se están persiguiendo y se están matando a veces sindicalistas. Y esto lo tenemos que reivindicar hoy. Y quiero centrar en una persona ese primer mensaje al mundo del trabajo a lo largo y ancho de este planeta. Es el compañero Lula da Silva. Es el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que representa como pocos no solo la dignidad del trabajo y del sindicalismo, no solo la vertiente sociopolítica del trabajo y sindicalismo, sino que advierte como pocos de la ofensiva reaccionaria que se ha desarrollado a lo ancho y largo del mundo para impedir, en este proceso de globalización neoliberal galopante, que países como Brasil o que zonas económicas como América Latina se salgan del yugo de las multinacionales y busquen unas democracias y unas autonomías respecto a los poderes económicos. Lo que le ha pasado a Lula da Silva, ese simulacro de juicio para que no se presentara a unas elecciones, tiene mucho que ver, evidentemente, con la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, pero tiene que ver mucho con esa oleada reaccionaria que recorre como un fantasma otra vez áreas económicas y países enteros, algunos de los países más importantes del mundo. Corremos a veces el riesgo de no levantar la vista de los problemas cotidianos, y es normal porque los problemas cotidianos son muchos. Pero tenemos que ser conscientes que lo que nos ocurre en el día a día en nuestros centros de trabajo tiene mucho que ver con las cosas que ocurren a nivel mundial y particularmente a nivel europeo. El 28 de abril no ha terminado nada. Tenemos unas elecciones municipales y autonómicas de las que aquí ya se ha hablado, pero tenemos unas elecciones europeas que van a ser determinantes para configurar el próximo Parlamento Europeo. Y alguien dirá, eso nos pilla a nosotros muy lejos. Pues no, compañeras y compañeros. La inmensa mayoría de las leyes, de las normas que nos afectan, vienen determinadas por directivas europeas. Y hay que movilizar el voto de los trabajadores otra vez en esas elecciones europeas para también conseguir en Europa una mayoría progresista por la cuenta que nos trae. ¿Y sabéis también por qué hay que volver a movilizar el voto en las elecciones europeas? Porque la serpiente anida en estas elecciones europeas. Porque si en algún sitio va a despuntar las políticas reaccionarias, los neonacionalismos de derechas, donde en algún sitio va a repuntar opciones abiertamente neofascistas, es en esas candidaturas que inicia en Francia Le Pen, o Salvini,
u Orbán en Hungría, o la Alternativa por Alemania en Alemania, lógicamente, o Vox en España, que plantean una destrucción desde dentro de Europa y que son el huevo de la serpiente que este continente ya ha conocido y que no se puede volver a permitir. Porque nada de lo que ocurre es una anécdota. Porque hemos tenido la experiencia de escuchar una campaña electoral donde discursos que son ridículos, que son patéticos, han dado miedo por primera vez en muchos años. Porque discursos abiertamente misóginos, que cuestionan la igualdad entre hombres y mujeres, que cuestionan que haya violencia machista y la quieran diluir en no sé qué de la violencia interfamiliar, no ocurren en España porque de repente tres iluminados han perdido el sentido del ridículo y se han puesto a decir barbaridades, muy bien acompañadas, por cierto, de eco mediático. Es porque hay una deriva neoautoritaria y neofascista en buena parte del mundo y hay que combatirla desde la pedagogía y desde la denuncia de lo que somos y de lo que queremos ser. Con un agravante, no estamos hablando solo de un atajo de frikis. Estamos hablando de opciones que han conseguido contaminar el debate y las discusiones entre las distintas derechas. Ha sido lamentable, ha sido patético que se haya tratado de combatir a Vox comprando buena parte de sus argumentos. Y hacemos un llamamiento a las derechas españolas a recuperar la racionalidad. Este país no va a volver atrás, no lo va a permitir la mayoría social y no lo van a permitir las mujeres españolas. Pero ojo, no vale con diagnosticar el problema. ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué campo se ha germinado que discursos que, como digo, hasta hace 4 días eran marginales y eran absolutamente ridículos, hayan llegado a asustar a ese país? Pues ha calado en un país que se ha fragmentado, en un país donde la precariedad vital de mucha gente es un problema, donde se ha perdido la confianza en las instituciones, donde la precariedad laboral y vital campa a sus anchas. En un país, compañeras y compañeros, donde menos de la gente que tiene un puesto de trabajo tiene un contrato indefinido y a la vez a jornada completa, donde un 26% de la gente que tiene un puesto de trabajo rota con más de 5 contratos al año por esos puestos de trabajo, donde los contratos indefinidos, la mitad no dura más de 2 años. Un país que ha deteriorado excesivamente sus servicios públicos, donde se ha puesto en cuestionamiento la viabilidad y el futuro del sistema de pensiones. En definitiva, si se instala esa desafección hacia lo político, hacia lo institucional, hacia lo colectivo, hacia el cuidarnos juntos, entre las solidaridades anónimas, si se deteriora la visión de un país que se construye por sus derechos sociales, la gente aparece inerme, la gente aparece con los oídos abiertos a cantos de sirena de extremas derechas que hay que combatir. Es la desigualdad el mayor disolvente de las democracias y por eso tenemos una oportunidad de hacer frente a esa desigualdad. Y nuestra gente, la mayoría de la ciudadanía, y ojo muy importante, no perdamos el dato, una parte muy sustancial de la clase trabajadora ha dicho que no a esa vuelta atrás. En España no ha ocurrido como en otros países, sin ir más lejos, en Francia, donde una parte de la clase trabajadora ha avalado al Frente Nacional de Marine Le Pen. Aquí sigue habiendo una propuesta de derechas terriblemente clasista y el voto obrero, el voto de los pueblos de las rentas más bajas, de los barrios obreros, ha reforzado las políticas y ha reforzado las opciones progresistas y ha dicho en efecto que no pasarán porque este país tiene memoria. Y es muy importante entender ese papel que han jugado las trabajadoras y los trabajadores. Los resultados están ahí. Es un emplazamiento directo para que las propuestas sindicales pasen al primer lugar de la agenda política. No podemos seguir
discutiendo de temas de confrontaciones territoriales, de usos y costumbres, o de la Semana Santa para acá, o de los toros para allá. Tenemos que poner la distribución de la riqueza, la cualificación de la democracia, acabar con la precariedad laboral y vital en la agenda política. Responsables de los partidos de izquierda, situemos lo que tiene que ver con la libertad, con la distribución de renta en la agenda política, porque así os va a entender la gente, así nos va a entender la gente. Hay que reeditar un nuevo contrato social en España, que tiene que empezar, sí, por la corrección de las reformas que a lo largo de la crisis se hicieron para crear más desigualdad, para devaluar el país, para reducir los salarios, para poner en cuestión el futuro del sistema público de pensiones o para bajar de una forma absolutamente irresponsable los impuestos. Claro que hay que abordar los retos del siglo XXI, pero hay que arreglar cuentas con la crisis de inicio del siglo XXI. Y los sindicatos, comisiones obreras y UGT no vamos a cejar en nuestro empeño de corregir la reforma laboral o las reformas laborales. No vamos a aceptar el señuelo de que abordar la negociación de un nuevo estatuto de los trabajadores, que no digo yo que no haga falta, sirva para tapar la prioridad, corregir la reforma laboral del año 2012, que teníamos ya negociada con el Gobierno y que se nos excusaba en que no había mayoría parlamentaria. Ahora la hay, no hay excusas. Hay que corregir la reforma laboral más temprano que tarde. Y tenemos que lanzar un mensaje. El sistema público de pensiones es viable, es posible, tiene que ser público y tiene que ser de reparto. Y pasa exactamente lo mismo. Hay que abordar un debate a futuro, sí. ¿Cómo mejoramos la estructura de ingresos de las pensiones? Ya lo sabemos que hay que abordar ese debate, porque estábamos en ello, porque va a haber más pensionistas, que van a cobrar pensión durante más años, afortunadamente, y que van a cobrar pensiones más altas, porque han cotizado más. Y eso, que es una estupenda noticia, genera un incremento del gasto que hay que cubrir con un incremento de los ingresos y no con un recorte de las futuras pensiones. Por eso hay que derogar la reforma de pensiones del año 2013, porque está pensada para bajar las futuras pensiones. Por eso, y porque la reforma del año 2013, ahora que se habla de consensos, fue la que rompió los consensos sociales y políticos, fue la que dinamitó el Pacto de Toledo, porque la hizo de manera unilateral el Partido Popular. Hay que derogar esa reforma y hay que reconstruir un consenso en el Pacto de Toledo para garantizar que hay pensiones públicas, dignas y suficientes en las próximas 3 décadas. Para eso ha votado la ciudadanía española mayoritariamente, fuerzas progresistas. Y hay que abordar sin miedo, sin complejos y sin cuñadismos las cuestiones de la política fiscal. Ya vale de estar todo el día teniendo que responder y aguantar las tontunas de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Mirad, el que gana 900 euros, claro que necesita dinero en su bolsillo, pero necesita unos servicios públicos que le garanticen que va a tener una formación y una escuela pública, una sanidad pública, una pensión pública y una atención a la dependencia pública. Y eso requiere de política fiscal. El que gana 9.000 euros al mes le da bastante igual tener 100 euros o 200 más o menos en el bolsillo, pero no necesita escuela pública, no necesita un centro público de sanidad, se la trae el pailo la dependencia porque ya se proveerá en el mercado y si no hay pensiones públicas ya se hará una privada o ya la capitalizará. Esto no va de dinero en el bolsillo o dinero en el Estado, esto va de quién paga y cuánto. Y tienen que pagar más los que más tienen. Y España no puede estar, si quiere ser un país serio, 8 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en materia de presión fiscal. Ya vale de cuñadismos. Pagamos 8 puntos menos de PIB, no que Venezuela, o que Ecuador, o que Irán.
menos que Alemania, Italia, Francia o los países más desarrollados del mundo. Hay que mejorar el sistema fiscal, por tanto, y hay una posibilidad política para hacerlo. Las urnas han dicho que hay una mayoría de progreso en España, una mayoría de izquierdas, llamarlo como queráis, una mayoría que tiene que afrontar estos retos y que tiene que armar una mayoría política que se consolide en un gobierno y en una mayoría parlamentaria. No puede haber excusas, compañeros y compañeras. Aquí no se trata de poner cordones sanitarios a nadie, pero se trata de decir que esto de la geometría variable es seguir haciendo política a salto de mata. Y no se puede hacer política improvisando cada 2 por 3. Hay que hacer acuerdos de legislatura, hay que hacer acuerdos que se consoliden en una mayoría parlamentaria. Y esto tiene que pasar por la izquierda. No se entendería otro viaje, no se entendería otra opción. Hacemos un llamamiento a todos los partidos de la izquierda, evidentemente, pero empezando por el que ha ganado y de largo las elecciones políticas. Está bien que hable con todo el mundo, pero el acuerdo tiene que ser en la izquierda. Y el acuerdo tiene que ir de estos contenidos que estamos diciendo y unas cuantas cosas más. Este país tiene que abordar el reto de la formación profesional a lo largo de toda la vida, el reto de la digitalización, el reto del cambio climático, de la política industrial, de la política de transición ecológica. Todo esto hay que abordarlo con una visión perspectiva, no a 4, sino a 8, a 12, a 20 años, a 2 décadas. Estamos en una oportunidad de diseñar el país para las próximas 2 décadas en una clave progresista, cuando hemos tenido la mayor ofensiva reaccionaria que habíamos tenido encima de la mesa. No pierdan esta oportunidad, responsables de los partidos. La democracia es votar, la democracia es elegir a nuestros representantes, la democracia es tener instituciones fuertes. Pero la democracia también es tener una sociedad civil organizada, consciente, dinámica y proactiva. Y el sindicalismo es inherente a una verdadera sociedad democrática. No hemos venido aquí a pedir desde fuera a los partidos lo que tienen que hacer. Hemos venido aquí a reivindicar nuestro papel en todo esto. El diálogo social, la concertación social, la organización colectiva de los trabajadores es fundamental para abordar todos estos retos. No venimos solo a pedir lo que hay que hacer, venimos a poner la mano encima de la mesa para aportar desde nuestra legitimidad, desde nuestros millones de afiliados, desde nuestros centenares de miles de delegados y delegadas de personal de las organizaciones sociales más grandes que tiene España. Y eso es lo que queremos desarrollar en los próximos años. Una democracia plena, una democracia de ciudadanos y de trabajadores conscientes, que nos organizamos para cuidarnos mutuamente, para decir que cuando se te rompe un pie tienes una baja, para decir que cuando tienes que ir al médico tienes un médico público, para decir que cuando pierdes el trabajo tienes una prestación de desempleo, para decir que cuando eres mayor tienes una pensión suficiente. Esa es la red, esa es la cohesión social que hará que la extrema derecha nunca avance en España, y solo el individualismo neoliberal abrirá paso a esas opciones reaccionarias. Y un llamamiento a la COE y a las empresas. Sean agentes sociales, corresponsabilícense de todos estos retos y dejen de jugar a ser un lobby político. Aquí nosotros no venimos a ejercer de lobbies, aquí nosotros venimos a ejercer de expresión democrática de la gente del trabajo, a reivindicar nuestro papel, no a hacer de lobbies ni a decirle a nadie cómo tiene que hacer su gobierno. Me hubiera gustado a mí, hace 2 meses, hace 1 mes, cuando se han oído las barbaridades económicas que se han oído en España, cuando se ha dicho que aquí había que bajar de una forma generalizada los impuestos, que era tanto como ir a un recorte de prestaciones sociales en menos de 1 año como no hemos conocido ni siquiera en la crisis, y que era tanto como condenar a España a una 3ª recesión. Era eso lo que se estaba planteando desde las propuestas económicas de la derecha.
Me hubiera gustado a mí, ante esta sarta de barbaridades, oír a los empresarios, a los grandes empresarios de este país, levantar la voz. Callaron. Me hubiera gustado a mí oír anunciar las 7 plagas de Egipto, como cuando hace apenas 3 años surgió un nuevo partido que parecía que iba a tener unos resultados electorales importantes, como en su día fue Podemos, y se oyeron a muchos de los grandes empresarios de este país decir que como esto fuera así, España se iba a la quiebra. ¿Dónde estaban ahora los empresarios y las empresarias? ¿Dónde estaba ahora mismo la defensa del marco constitucional, de los preceptos y de los principios que inspiraron la Constitución española, que han representado en este momento las izquierdas y no las derechas reaccionarias? ¿Dónde estaban los empresarios de este país en ese momento? Reivindicamos que jueguen su papel como agente social y no como lobby. Comisiones Obreras y UGT, vamos a poner en este proceso toda la carne en el asador para revertir las reformas laborales, para revertir la reforma de pensiones, para construir un modelo de desarrollo inclusivo, justo, que reparta la riqueza, que reparta el poder, que profundice en la democracia. Eso lo hace el trabajo organizado. Esa gente de España que siempre ha sido lo mejor de su historia, porque ha defendido siempre el sentido recto, el sentido común de este país, de toda la vida, y somos la mejor expresión organizada de nuestro país. Compañeras y compañeros, cuánto orgullo tenemos en este momento del país que ha jugado, el papel que ha jugado la clase trabajadora española. Mucho ánimo, mucha fuerza. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva el sindicalismo de clase! ¡Viva la clase trabajadora!